hemos hablado acerca de cuidar nuestro corazón, cuidar lo que oímos, cuidar lo que vemos y cuidar lo que hablamos, que representarían pues nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, y también vamos a hablar acerca de nuestra nariz. Mi nombre es David Ramírez y en este día quiero compartir algo acerca de seguir cuidando todas esas áreas en nuestra vida que obviamente están representadas en lo natural, pero que más allá de eso tienen una enseñanza espiritual, como el guardar nuestro corazón, como el guardar nuestros ojos, lo que vemos, cómo lo vemos, en fin, ya he mencionado acerca de eso. Pero este punto que toca tratar el día de hoy es acerca de nuestra nariz y realmente resulta algo un poco extraño el cuidar pues el olor, es decir, cuidar ese aroma que podemos percibir o incluso dar a percibir a otros. Pero sí, la Biblia habla de eso, aunque parezca algo, insisto, un poco raro. Les voy a leer lo que dice en segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, a partir del verso 14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, vemos en este pasaje como si de alguna manera también el olor, es decir, el sentido del olfato, está presente en todo esto. Dice en el verso 14, a la mitad, dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, es decir, el conocimiento del Señor Jesucristo, por lo que aquí dice expide un olor. Hay un olor que se puede percibir en ese conocimiento. Y quiero compartirles un testimonio que es, pues la verdad, es algo de llamar la atención. Es un testimonio que pues impresiona por una parte, conmueve también por la situación que se dio. Pero hace algún tiempo, tal vez ya un poco más de un año, no recuerdo muy bien, en una reunión que llevábamos a cabo, comenzó a llegar una persona, una mujer, y empezó a conocer del Señor. Oramos por ella porque iba a ser intervenida quirúrgicamente, y entonces en una de esas reuniones llegó y estuvo ahí con nosotros. Tuvimos nuestro tiempo de alabanza, compartimos también de la palabra, y la siguiente ocasión que nos reunimos, esta mujer preguntó, dijo: la semana pasada que vine, ¿alguien prendió algún tipo de aroma o tenían algo que aromatizara el ambiente? Y no, pues no, lo que yo sepa no. Y la persona que dueña de la casa donde nos reunimos dijo: no, pues no, tampoco, no había nada prendido como para aromatizar. Dijo: es que a mí me llegaba un olor así muy, muy rico, un olor muy agradable, era un olor pues sí, realmente diferente a lo que comúnmente uno huele en esos aromatizantes, pero decía que ella había percibido ese olor de Cristo. Y entonces pues en reuniones anteriores había entregado su vida al Señor, había estado asistiendo con regularidad, y en esos días subsecuentes ella iba a ser intervenida, y pues resultó que en la operación pues algo sucedió, no sabemos exactamente qué, pero esta hermana partió con el Señor, no pudo salir de la operación, pero poco antes ella pudo percibir ese olor de Cristo que dice aquí en el verso 15: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Fíjense qué hermoso, somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Entonces esta mujer percibió ese olor grato de Cristo, y uno entendería que por consecuencia es porque era salva. Había esa salvación llegado a su vida y se manifestaba en ese olor. Y hay gente que rechaza el mensaje del Evangelio, y entonces el olor que ellos perciben, dice aquí, que es un olor de muerte. Dice en el verso, ahí mismo en el verso 15, dice: y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Entonces pues nosotros aún en ese sentido del olfato también vemos esa participación del Señor trayendo ese olor de Cristo, del conocimiento de Cristo, que es un olor para vida para aquellos que deciden seguir a nuestro Señor. Entonces nosotros en ese sentido
no es algo que nosotros propiamente hagamos, sino es lo que las otras personas hacen. Si reciben al Señor, entonces pueden tener ese olor de vida. Pero hay otro pasaje donde vamos a ver lo que dice. Ese otro pasaje está en Efesios capítulo 5 verso 2. Dice, y andando, desde el 1, Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa ofrenda y sacrificio que presentó el Señor Jesús, para Dios fue un olor fragante, era un olor agradable. Pero también la Biblia nos dice que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Señor. Es decir, que cuando yo también me ofrezco en ese sacrificio, es decir, cuando digo, Señor, yo te pertenezco, tú dime qué es lo que quieres que haga, yo lo voy a hacer, quiero hacer ese sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces va a ser también un olor fragante el que nosotros estemos dando a nuestro Señor, y no un olor pues como veíamos para muerte, para desagrado, sino que podamos ser también un olor agradable a nuestro Dios. Y una manera más en la que también este aroma o ese tipo de aroma se expresa es en nuestras oraciones. La Biblia compara nuestras oraciones con incienso. Dice que las oraciones de los santos están en copas allá en el cielo, en copas llenas de incienso, dice. Entonces es comparado ese incienso con un olor agradable, así nuestras oraciones. Entonces aún, como les decía hace un momento, aún también el sentido del olfato se ve involucrado en todo esto. No solamente tenemos que cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, sino también qué olor expedimos, cuál es el olor que la gente percibe en nosotros, un olor del conocimiento de Cristo o un olor desagradable, de enojo, de malas palabras, en fin, todo aquello que puede ser en ese sentido desagradable, un olor feo. No, nosotros tenemos que expedir el olor del conocimiento de Cristo y no ese tipo de olor desagradable que representa pues el pecado. Entonces, mis amigos y hermanos, pues cuidemos también eso, busquemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que emite ese olor agradable, y no lo que es de este mundo, como la maldad, como la injusticia. Esos no son olores agradables. Busquemos también elevar nuestras oraciones a Dios, que son como ese incienso también agradable, ese olor agradable, y también que nuestro cuerpo sea presentado como un sacrificio vivo, santo y agradable, dice la Biblia. Y entonces seremos semejantes a lo que aquí dice del Señor Jesús, que el Señor Jesús nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así seremos también nosotros. También tenemos que cuidar esa área de nuestra vida, buscar hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos y no hacerlas como el mundo las haría. Pues esta es la reflexión de este día. Espero que también haya sido pues de bendición, que haya aportado un poco más de conocimiento de nuestro Señor a nuestras vidas. Les espero nuevamente y en un nuevo audio, una nueva reflexión. Nos saludamos pronto, cuídense mucho, que Dios les bendiga y les guarde. Reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.